lección número 22, hermanos, esta tarde, y se llama Fieles en tiempos difíciles. Amén. Qué tema tan más que concuerda, ¿verdad?, en estos tiempos, porque el Señor nos pide fidelidad en estos tiempos difíciles para cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar el estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya vimos el capítulo 1 la semana pasada, ahora vamos a ver el capítulo 2 y el 3. Veremos también cómo fue que Pablo explicó por qué la fe en Jesús pudo perdurar, aunque ellos eran relativamente nuevos en el Evangelio. Si ustedes se acuerdan que vimos la semana pasada que los fieles que se convirtieron en tesalonicenses, en el pueblo de Tesalónica, ellos duraron muy poco tiempo con Pablo. Entonces, a pesar de que eran muy nuevos, en estos dos capítulos vamos a ver cómo fue que Pablo nos explica a nosotros cómo su fe perduró a pesar de que eran nuevos en el Evangelio. El versículo clave va a estar en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, que nos dice así: para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y la verdad central del tema de hoy, hermanos, nos dice que a través de Jesús, nosotros los creyentes nos podemos mantener firmes frente a las adversidades. ¿De quién? De Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque sabemos que todas las adversidades que vengan a nuestras vidas son ataques del enemigo. Pruebas es muy diferente. Recuerden que las pruebas nos las pone nuestro Dios para nosotros seguir avanzando, ¿verdad? Porque Él sabe qué capacidad tenemos cada uno de nosotros, hasta dónde podemos aguantar, pero las adversidades esas sabemos que vienen del otro lado. Esta tarde las metas de la enseñanza, hermanos, nos ayudará a explicar por qué nosotros los seguidores de Jesús podemos seguir adelante con la espera de siempre con la mentalidad de la fe, a pesar de todas las dificultades, aparte incluso de persecución, de tanta gente que habla alrededor de nosotros. Describiremos la importancia de amarnos los unos a los otros y cómo el amor nos ayuda a soportar las dificultades. Y eso es bien importante, hermanos, amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en eso se ve reflejado cómo vas creciendo espiritualmente y cómo es que Dios te está enseñando que Él a eso vino, a amarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque nos dice el Señor, ¿verdad?, que a pesar de todo lo que hicimos nosotros, con su sangre preciosa que Cristo derramó, Él nos perdonó y los pecados fueron arrojados a lo más profundo de la mar. Entonces, ¿quién somos nosotros para no amar a nuestro prójimo? Y no nomás afuera en la iglesia, no nomás aquí adentro en la iglesia, sino también afuera de la iglesia, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Identificaremos también nuestras formas de cómo expresar gratitud a los líderes quienes nos alientan a nosotros en nuestro crecimiento espiritual, hermanos. También eso hay que tener mucho en cuenta, que tenemos que nosotros expresar una gratitud hacia cada persona que nos trae un salmo, quien comparte una palabra, quien trae una escritura, quien dirige el servicio, quien trae una predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos nos están guiando hacia nuestro crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Si a usted se le dio la oportunidad de levantarse y venir a dar un salmo, aproveche la persona que está sentada escuchando el salmo, porque ese salmo te está edificando y te está haciendo crecer espiritualmente a cada uno de nosotros. Si hoy no te dieron la oportunidad a ti de pasar y dar un salmo, bueno, reserva el tuyo que Dios te dio, porque nada más era para ti. No sé si les ha tocado que a veces uno se prepara en la casa y dices, hoy voy a cantar, y te preparas en la casa y hay veces que no hay oportunidad. Entonces dice el Señor,
bueno, es que no tenías la oportunidad de darlo aquí en el altar, pero era para que tú me lo cantaras allá en tu casa para mí, ¿verdad? Y a veces uno lo confunde de que no nos dieron la oportunidad. Bueno, pero hoy, hermanos, conforme vemos estos dos capítulos que vamos a ver hoy, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta la importancia de cómo el pueblo de Tesalonicenses, de Tesalónica, ellos respetaban mucho y amaban mucho a su líder Pablo, quien los guió para su crecimiento espiritual. Y eso lo vamos a aprender nosotros hoy esta tarde. Y vamos a comenzar en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 13 al 16. En lo que usted lo busca, le voy a leer lo que nos dice el libro. Pablo nuevamente expresó su gratitud a Dios por los creyentes tesalonicenses, pero esta vez por una nueva razón. Habían recibido las enseñanzas de Pablo como la misma palabra de Dios. ¿Cómo fue que Pablo, a él compartir quién era Jesucristo, ellos lo aceptaron por medio del Espíritu Santo, quien les dio la revelación que lo que él les estaba predicando era palabra de Dios, no palabra de hombre? Dice, estos nuevos creyentes reconocieron que las palabras de Pablo no eran simplemente ideas humanas, sino que provenían de Dios mismo. Y esto es bien importante para cada uno de nosotros, que aprendamos que cada líder, que cada persona que venga a traer palabra de Dios, que te lea un versículo de la Biblia, tú sepas que no es la persona quien te lo está leyendo, sino es Dios mismo hablando por medio de ellos, por sus cuerdas vocales. Y nunca tomarlo personal, hermano, porque si Dios te habla, ahorita conforme los cantos que estábamos hablando, los cantos te administran también a cada uno de nosotros, te hacen crecer, porque como decía ahorita el canto, que nosotros nuestra confianza debe de estar en Cristo, nuestra fe. ¿Quién es el que nos salva de las batallas, de las luchas? Todo eso, hermanos, que estamos escuchando desde el principio, de la oración, de todo, desde el principio del servicio, es Dios hablando por medio de cada uno de nosotros, por nuestras cuerdas vocales. Y vamos a leer el versículo número 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. ¿Se fijan cómo Pablo, él le daba las gracias a Dios, diciendo que como el pueblo de Tesalonicenses, de Tesalónica, había recibido la palabra, pero no como palabra de hombre, sino como palabra de verdad, la palabra de Dios viva, ¿verdad? Y él agradecía, él estaba agradecido, pero a Dios le daba las gracias por cada uno de ellos que habían recibido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la segunda parte, dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Fíjense cómo el pueblo, Pablo les decía, que a pesar de que ellos estaban padeciendo de su propia nación, las mismas cosas, dice, que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos, dice, hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo les decía que las acciones que ellos estaban haciendo de predicar el evangelio estaban provocando la ira de Dios. Por eso ellos, al momento de que ellos estaban oponiendo a que ellos predicaran el evangelio, y dice que así como ellos estaban oponiéndose, Dios iba a caer ira sobre ellos, así como Dios había castigado
a sus ancestros infieles, dice, así traería juicio sobre aquellos que continuaran en esos caminos. Y si usted se da cuenta, hermano, quien se levanta en contra de Dios, se levanta maldición, porque no está levantándose contra cualquier Dios, sino que se está levantando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no creyeron, ¿verdad? Dice el Señor que ya han sido condenados desde el momento que ellos no creyeron en la palabra de Dios, en la palabra de verdad. Vamos ahora a seguir en el versículo 17. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo lo separaron y él se tuvo que ir al pueblo de Atenas porque los habían expulsado? Entonces por eso les decía que habían sido separados de ellos por un poco tiempo, dice, de vista, pero no de corazón, porque Pablo aún, a pesar de que estaba a distancia de los tesalonicenses, él oraba constantemente por ellos y los recordaba con mucho cariño. Y dice, mas procurándonos con mucho deseo de ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, dice, pero Satanás nos estorbó. Cada vez que Pablo intentaba ir al pueblo de tesalonicenses, recuerdan ustedes que leímos la semana pasada cómo era que ellos se daban cuenta de que Pablo estaba predicando, iban en contra de ellos, pero cuando ellos llegaban, pues ya los habían rescatado y los habían mandado, ¿verdad?, para otros lugares. Por eso él les decía que ellos estaban en una lucha constante, Pablo, de llegar con ellos, pero a pesar de eso, dice, no impedía de que Pablo constantemente estaba orando por ellos, y a pesar de que estaban a distancia, él los seguía amando. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes sois nuestra gloria y gozo. Él decía que él estaba contento con ellos, ¿verdad? Y que se sentía gozoso porque él sabía el trabajo que ellos estaban haciendo, a pesar, como decía Pablo, de que eran nuevos en el Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos la semana pasada que él decía que se habían enterado en Macedonia y en otras partes que ellos habían sido fieles, se mantenían fieles a pesar de la persecución que ellos estaban teniendo y de los desafíos que estaban atravesando? Entonces por eso Pablo los alentaba a ellos a seguir, porque él les decía que él estaba contento porque ellos estaban trabajando y estaban creyendo en la palabra del Señor. Bueno, así es una manera de que nuestro líder, ¿verdad?, nuestro pastor, los líderes de la iglesia, al momento de que miramos a los demás hermanos que son nuevos en el Evangelio, que los vemos crecer, que ya aprenden a ellos a hacer una oración y que ya pueden aprender a hacer un canto, que ya se preparan en traer una escritura, que los vemos cómo se desarrollan cuando les dan el micrófono y que pueden ellos compartir la palabra del Señor y que aprenden cómo guiarse por medio del Espíritu Santo para poder hablarle al pueblo. Es un gozo para los líderes y también para el pastor, el líder principal de la iglesia, porque él sabe que lo que está enseñando, que es palabra de Dios, están siendo instruidos ustedes, cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Y es lo que aprendemos hoy en esta tarde, un paso muy importante, que no dejemos de orar ni de estar al pendiente de los nuevos creyentes, de que cuando usted comparta la palabra del Señor y esa persona se interesó, usted siga estando al pendiente de él, de que no decaiga, de que no esto. ¿Por qué? Porque sabemos que pruebas van a venir. Nos decía el Señor, ¿verdad?, en el libro de Juan, que las pruebas y los desafíos no iban a cesar. Ahorita les voy a decir el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor Jesucristo. Y este versículo hay que aprendérnoslo, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener nuestra confianza. Como digo que se va acomodando, ¿verdad?, desde el principio el servicio, los cantos y todo, porque esto es el tema que nos habla hoy Pablo, que sigamos manteniéndonos en fe y confiando en Dios, que nunca nos va a dejar solos. Vamos a seguir ahora en el capítulo 3.
El orgullo y el gozo de Pablo, hermanos, sería presente para sus seguidores fieles al Señor Jesús cuando Él regresara. Y dice que el corazón de Pablo por las personas y su objetivo de presentárselas a Jesús a su regreso debería de recordarnos a nosotros el propósito de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia, hermanos. A pesar de que usted mire que el edificio, que le estemos dando una manita de gato, ¿verdad? De que al rato primeramente Dios crezca más en la iglesia, que crezca más el comedor, que pongan unas sillas más bonitas y que estemos adornando. Por más que usted vea todo esto, todo es importante, pero lo más importante es que sigamos impartiendo la palabra de verdad, preparándonos espiritualmente, creciendo espiritualmente, porque todo eso nos ayuda y son herramientas. Todo lo que usted mira, el edificio, las sillas, la comodidad con la que estamos aquí, son herramientas importantes, pero lo más importante es la palabra del Señor. Lo más importante es el crecimiento individual. Lo más importante es que cada uno de nosotros sigamos creciendo en Cristo y sigamos apoyándonos unos a otros, no metiéndonos el pie para que la otra hermana caiga. No porque usted vea que la otra hermana ya pudo predicar más tiempo que yo, usted vaya a quererle entorpecer el servicio, le vaya a querer decir, ay hermana, es que tú no predicas como yo. No, vamos a apoyarnos unos a otros, porque esa es la manera en que nos vamos a apoyar y vamos a seguir creciendo como iglesia, en conjunto, y de esa manera se demuestra el amor entre hermanos, ¿verdad? Porque así, pues usted mira que pues ya el hermano Martín vino y dijo, ay, ¿sabes qué? Pues ahora yo quiero dar un cantito, y a pesar de como nos dice el pastor, pues se nos va el gallito, usted arrímese y diga al hermano Martín, ¿sabe qué? Mire, hermano, le salió el canto bien bonito, pero para Dios, ¿verdad? Si se le salió un gallito, a Dios no le importó, porque Dios lo escuchó bien bonito el canto. Esa es la manera en que nosotros vamos a animarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice aquí el libro, dice, después de salir de Tesalónica, Pablo fue a Berea y luego a Atenas, donde esperó a Silas y a Timoteo a que se reunieran con él. Pablo explicó que su preocupación por la iglesia continuó aumentando durante ese tiempo, porque él se sentía que los tesalonicenses ocupaban, ¿verdad?, más de un guía, más de líder, más de seguirlos instruyendo. Ese es algo muy importante para nuestro líder, que es nuestro pastor, que él siempre se tiene que estar preparando, estar pensando qué le hace falta al pueblo, porque él tiene que mirar a cada uno de nosotros. Y dentro de él, en su trabajo, en su casa, él tiene que tener ideas de cómo venir a preparar al pueblo, de cómo animar al pueblo. Si ve que medio se están apachurrando, pues aquí tiene que él sacar algo, como dice el mango, una sobre la manga, ¿verdad? Porque tenemos que pensar de que pongan atención a la palabra del Señor. No vamos a hacer aquí maroma y teatro, no, pero simplemente llamar la atención a la palabra del Señor. Ese es prepararnos espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace falta al pueblo? Y dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, nuestro servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Recuerda usted que Timoteo era un joven, era un apóstol muy joven? Entonces Pablo, al momento, ¿cómo habla de él? En la manera en que se dirige a él, se siente que para Pablo él era una persona muy amada, muy estimada. No sabemos el por qué, ¿verdad? Tal vez sería porque él lo apoyaba mucho en el Evangelio, tal vez era su mano derecha, no sabemos, pero en la manera en que él se expresa de Timoteo, él lo sentía muy amado. Tal vez también como él miraba que él servía mucho a Dios, a lo mejor también de esa manera era en que él hablaba de esa manera, porque si usted mira aquí en 1 de Timoteo también, capítulo 1, versículo 2, ahí Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fijan cómo la manera en que Pablo le dirigía? Y qué bonito que así hablaran de nosotros, ¿verdad? Que nuestro pastor cuando hablara con alguien dijera, no, mi siervo fiel y amado en Dios.
¿verdad? Qué bonito que se dirijan a cada uno. Por eso hay que esforzarnos y seguir, ¿verdad?, en la batalla, en la lucha espiritual, pero no más que todo para que recibas el halago aquí terrenal, sino más que todo para la corona que nos espera ya, ¿verdad?, cuando estamos presentes ante Cristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor, vamos a seguir, dice, vamos a leerlo otra vez, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Pablo estaba preocupado por el pueblo de Tesalonicenses porque él no quería que su fe menguara por las tribulaciones y las persecuciones que ellos estaban teniendo, y porque, como les digo, como eran nuevos en la fe, por eso Pablo estaba preocupado y envió a Timoteo, para que Timoteo mirara y les apoyara también en la palabra del Señor. Pablo a muchas personas, hermanos, si usted quiere apuntar las escrituras, él a muchas personas en sus cartas les llamaba hermanos y hermanas, y aquí el libro nos pone como ejemplo a varias personas. Como les digo, si usted los quiere escribir, está bien. Una persona fue llamada Febe, y él en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1, ahí habla sobre él. Es mujer, perdón, hermana Febe. Ahí habla sobre ella como una hermana. Apolo le habló en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12. A Epafrodito en Filipenses, capítulo 2, versículo 25. A Tíquico en Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Y también en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 21. Ese sí se lo voy a leer. Dice, para que también vosotros sepas mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Cómo era una manera de que Pablo trataba con respeto y con amor a cada fiel, a cada persona que aceptaba ser seguidor de Cristo. Pero en la manera en que hablaba de Timoteo, él era muy diferente. Pues ahorita, como lo leímos, cómo él hablaba de que él lo sentía más apegado a él. Y cuando le envió fue por algo muy importante que lo haya enviado a él, porque él sabía que Timoteo estaba preparado. Y no era solo para que lo informara de lo que estaba pasando y llevárselo a Pablo, sino que también tenía la tarea de fortalecer y animar a los creyentes mientras soportaban la persecución. O sea, que no nomás era para ver qué era lo que estaban haciendo y recaudar información y llevársela a Pablo, no, sino más que todo también era para que él les ayudara a fortalecer al pueblo de Tesalonicenses y animar a los creyentes para que soportaran la persecución que ellos estaban llevando. Pablo les recordó a los tesalonicenses, y así nos recuerda a nosotros, que estamos destinados a pasar por tales dificultades, así como Jesús nos lo dijo. Ahorita, como lo leímos en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiar en Dios. Dice, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y si Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Bueno, vamos a seguirle. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos ahora a leer el versículo 4. Dice, porque también, estando con ustedes, os padecimos que íbamos a pasar tribulación. Pablo sabía que si se quedaba con los tesalonicenses, él sabía que él también iba a pasar persecución, porque donde quiera que los judíos oían que Pablo estaba predicando el Evangelio, ellos tramaban algo para ir en contra de Pablo. Por eso él sabía que por eso nuestro Señor Jesucristo lo había movido de ahí, ¿verdad? Para que no pasara eso.
Dice, como ha acontecido y lo sabes. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de tu fe, de su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar preocupados por tu hermano que está a un lado, por tu hermano que está sentado atrás, por nuestra hermana Betty que está sentada hasta el final. Por todos tenemos que estar preocupados para que el tentador no venga a tentarnos y nuestra fe decaiga. Ahí demostramos el amor al prójimo, el estar preocupado por tu hermano, el orar, el preocuparte porque la hermana Olivia no ha venido, ya tiene tiempo que no ha venido. Entonces, no enterarnos de qué le está pasando. No le hables para decirle, hermana, ¿por qué no has venido? No, ora por ella. Amén. En tu aposento alto, en tu tiempo que estés. Nuestra hermana Net, sabemos que ellas están pasando por cosas, lo sabemos, enfermedad, situaciones difíciles en su familia. Entonces, cada vez que usted ore y recuerde que usted está orando por sus hijos y que ora para que el Señor reprenda al tentador, bueno, allí acordémonos de cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Para seguir creciendo cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos ahora a seguirle en el versículo 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Sí, seguimos el 9, ¿verdad? Sí. Ah, el 6, sí. Ya me andaba brincando, ya ver, no sé, vamos a ir más rápido, ¿no? Les digo. A ver, y nadie decía nada. Yo dije, ya se me están acabando las hojas, no, vámonos al 6, a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdas con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Gózate cuando tu hermano venció la prueba. Gózate cuando tu hermano se levantó de donde haya caído. Amén. Gózate cuando el hermano está pendiente de ti. Gózate, porque a veces nos sentimos mal cuando nos hablan, cuando estamos pasando por una necesidad, porque creemos, como antes creíamos, que lo hacen por chisme. No, ya no, hermanos. Ya nosotros somos unas nuevas criaturas, ya somos una nueva creación, ¿verdad? Ya no somos criaturas, ya ahora somos creación de Dios. Somos una nueva creación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estamos creándonos de nuevo como el Señor nos quiere, como el Señor nos dice, ¿verdad? Que seamos amor, que compartamos el amor, así como el Señor nos amó a nosotros, seguir compartiendo el Evangelio de Dios. Y cada vez que yo me imagino a Pablo cuando escuchó esto, que él decía, que él se gozó cuando Timoteo trajo buenas noticias de que los tesalonicenses estaban firmes en su fe a pesar de todo lo que ellos estaban atravesando. Imagínese cuando nuestro líder, ¿verdad?, que es nuestro pastor aquí en la iglesia, vea que usted superó la prueba, que cuando vino a dar el testimonio, usted no se afligió, sino que dijo, yo pasé por esto y esto y esto, pero el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, en tal escritura, me ayudó a pasar por esta prueba y me enseñó que yo tenía que orar y me enseñó que yo tenía que ayunar y me enseñó que yo tenía que hacer esto. Y todas esas cosas, hermanos, cuando nosotros lo escuchamos, los líderes de la iglesia y mucho más nuestro pastor, créame que él se siente agradecido hacia Dios porque él sabe que está haciendo buen trabajo. Amén. Y que más que todo, que usted está llevando a cabo la palabra del Señor en su vida. Que está creyendo que lo que usted viene a escuchar aquí es palabra de Dios, no palabra de hombre, como decía al principio. Como dijo Pablo a los tesalonicenses, estoy agradecido con Dios porque lo que tú escuchaste y lo que tú creíste que era palabra de verdad. ¿Verdad que dijo así? Palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces hay que recordar eso, hermanos, siempre.
de que cuando usted escuche la palabra de Dios, cuando entre por esas puertas de la iglesia, y desde antes, desde que usted está en su casa, preparándose y bañándose y peinándose, y dígale al Señor: Señor, yo me estoy preparando porque la palabra que voy a recibir hoy, yo sé y yo confío y yo creo que es palabra de verdad, y la verdad solamente eres tú, Jesucristo. Háblame, edúcame, corrígeme, enderézame, a pesar de que nos duela, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos llorado al escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántas veces no hemos llorado cuando oímos una oración? ¿Cuántas veces no hemos llorado cuando oímos un canto? Porque es del modo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros, y nos exhorta y nos corrige. Así como cuando mi papá y mi mamá nos hablaba fuerte, así Pablo se sentía cuando él le hablaba al pueblo de Tesalonicenses. Se sentía como una mamá, como un papá, que así como él los amaba y los mimaba, pues recuerdan la semana pasada que hablaba él y les decía, así mismo era como un padre que también corregía y tenía que exhortarlos. Bueno, así también es el trabajo de nuestro pastor y de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De esa manera es que nos habla cada uno de nosotros cuando vinimos aquí a la iglesia. Ahora vamos a seguir ahora sí en el versículo 9. Dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que falte a su fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Ahí habla Pablo sobre el amor, ¿verdad? De que ames a tu prójimo. Dice: como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. La declaración final de Pablo, hermanos, mostraba los resultados que produciría tal amor. Sus corazones serían afirmados e irreprensibles en santidad cuando Jesús regresara. Nosotros mismos no podemos hacer que nuestro corazón sea fuerte. Y si usted lo ha querido intentar, yo creo que se ha dado cuenta que por nuestras propias fuerzas no cambiamos, por nuestras propias fuerzas no perdonamos, por nuestras propias fuerzas no sabemos olvidar. Pero por medio de Jesús, que trabaja en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, es que hemos aprendido a perdonar, a amar y sobre todo a pedir perdón, que es lo más importante, hermano, lo más importante. Porque a veces queremos que la otra persona venga y te perdone, te pida perdón, pero nosotros no queremos pedirlo. Entonces también hay que aprender a humillar la carne, también hay que aprendernos a nosotros a sobrebajarnos, porque acuérdense que Dios nos decía que la carne se humilla y el espíritu se ensalza, ¿verdad? Vamos a terminar lo que nos dice Dios en la lección. La lección de hoy se centró en la relación entre Pablo y la iglesia tesalónica. Aunque solo llevaban unas pocas semanas juntos, su compromiso común con el Evangelio había unido sus corazones de manera significativa. Pablo explicó cómo ese amor había marcado la diferencia cuando tanto él como los creyentes tesalonicenses enfrentaron la persecución. Ya antes Jesús se había referido al amor como mandamiento prioritario para sus discípulos, en parte porque sabía que nos necesitábamos los unos a los otros. Cuando enfrentamos dificultades, necesitamos el amor y el aliento de nuestros hermanos y hermanas que nos ayudan a permanecer fieles. El ministerio en acción, hermanos, de esta semana y de la siguiente semana y de la otra semana, nos dice que expresemos nuestro amor y gratitud a alguien que haya jugado un papel significativo en nuestro camino de la fe. Pongámonos en contacto con un amigo cristiano que esté atravesando dificultades.
pasar tiempo animándolo y orando con ese amigo. Si no se puede pasar tiempo en persona, recuerde lo que Pablo hacía. Donde él estaba, él oraba por el pueblo de Tesalonicenses. No ocupaba estar ahí. Buscar la oportunidad de hablar del amor de Cristo a un amigo que no sea cristiano. Y ese es el mucho más importante, ¿verdad? Y no solamente un amigo, recordar a todo aquel que lo necesite. Y ahorita hay mucha necesidad, hermanos, como decía el título de hoy, los tiempos son difíciles, tanto en la economía como en la salud. Recuerden ahorita que muchas personas hemos atravesado por enfermedad y creemos que ya se nos quitó y vuelve otra vez el moco y vuelve otra vez la tos y la garganta, pero tenemos que seguir con la fe, ¿verdad?, puesta en Cristo y no dejarnos vencer, hermanos, que esto no sea un motivo para dejar de venir a la iglesia, sino alentarnos los unos a los otros. Dios me les bendiga grandemente y les amamos en el amor de Cristo.